grabar la clase. Ya. Entonces, el proceso creativo partiría por entender que el encargo tiene que ver con algún edificio en específico. Por ejemplo, si vamos a diseñar un edificio que tiene un encaje, no sé, por ejemplo, con el casco histórico y no va a superar la altura máxima, entonces más o menos me guío por esa altura máxima, que no sé, serán 4 pisos, 5 pisos, ¿ya? Y si es que estoy en otra zona y puedo hacer un edificio y mi objetivo también es hacer un edificio en altura, puedo entonces regirme por esos otros parámetros y puedo trabajar, digamos, con la cantidad total de pisos o alturas que puedo tener en ese lugar. Porque recordemos que estamos partiendo por un diseño conceptual. Aquí todavía no hay algo específico por hacer, simplemente vamos a trabajar con una masa. Y para entender el diseño con masas, tenemos que diferenciarlo entre, entre cada uno de sus maneras de aproximarse. En la pestaña masa y emplazamiento, tenemos primero la opción, por ejemplo, de colocar una masa. ¿Ya? ¿De qué sirve eso? Si yo pongo colocar masa y me dice que no hay ninguna masa en el proyecto si deseo cargar alguna. ¿Ya? Si yo le digo que sí y voy a la biblioteca y voy a masa, aquí tengo una serie de masas predefinidas por el software que me pueden servir o no, ¿ya? Esto si es que yo quisiera guiarme, digamos, con alguna geometría en específico, ¿ya? Entonces, esto es si es que yo tuviera, por ejemplo, eh, aspectos predefinidos, los podría guardar y los podría también ir guardando en mi base de datos como masas que siempre ocupo o que me sirven de base para trabajar algo, como por ejemplo algo tan básico como partir siempre de una caja, ¿ya? Entonces, eso es como para traer masas, digamos, desde afuera. La masa in situ, que sería el comando que está inmediatamente al lado, ¿ya? Sirve para crear masas. Ya, aquí tengo una masa, me pide un nombre, le voy a decir como masa 1 solamente, y me ingresa inmediatamente a un entorno de dibujo, de bosquejo, pero que tampoco tiene muy claras las herramientas o las maneras en las que yo puedo diseñar las masas, ¿ya? Es porque si bien están implícitas las herramientas, no están explícitas. O sea, aquí no dice claramente cómo se va a crear la forma. Simplemente me aparecen las herramientas de dibujo y, por ejemplo, si yo estoy en el nivel 1 y dibujo un cuadrado, por ejemplo, voy a dibujar ahí 11 por 11, ¿ya? Y después me voy al nivel 12, ¿ya? Y aquí voy a mostrar esto aquí. Voy a ver si puedo. ¿Por qué no me muestras? A ver, voy a cancelar. Y este nivel 12 le voy a decir que pueda ver el nivel 1. ¿Ya? Entonces me voy a ir al 1 y voy a crear una masa in situ, la masa 1. Voy a hacer aquí un cuadrado. Me voy a ir al 12 y como puedo ver este cuadrado, voy a hacer, por ejemplo, un hexágono y lo voy a hacer un poquito descentrado.
Ahí. Ya, y esto lo puedo ver, que tengo un polígono en un nivel y otro polígono en otro nivel, y si yo los selecciono ambos, ¿ya? Si yo selecciono ambos, ahora recién me aparece esta herramienta. Al seleccionar esas formas que yo dibujé, recién me aparece esto de crear forma, ¿ya? ¿Y qué es esto de crear forma? Básicamente, a partir de una geometría específica, va a entender esa geometría y la va a tratar de generar en 3D, a crear una forma, ya sea como sea. Entonces, esto es un poquito ambiguo desde esta herramienta de masa in situ, ¿ya? Porque si yo no conozco muy bien cómo se generan las geometrías, no siempre voy a entender cómo generar algo. Entonces, si yo le doy aquí forma sólida, él lo que va a hacer aquí es lo que se conoce como fundido, ¿ya? Él generó una geometría. Entendió él cómo generarla. Ya voy a ver si se ve como un poquito. Donde estamos viendo masa se ve como más clarito. Entonces, este entendimiento que hace el software lo hace automáticamente, como de alguna manera teniendo una relación con nosotros, como digamos como los diseñadores, eh, pensando en que nosotros sabemos hacer lo que estamos haciendo, ¿ya? Entonces, él dice, ya, como tú sabes, yo no te muestro nada más y tú entiendes y arréglatela, ¿ya? Pero ¿qué pasa si nosotros estamos en una etapa en que no sabemos muy bien cómo se generan las geometrías, ¿ya? Y no entendemos, entonces no vamos a saber muy bien cómo ir pidiéndole al software que cree geometrías. Entonces lo que siempre pasa es que uno termina haciendo solamente extrusiones, ¿ya? La extrusión, ¿no es cierto?, es la manera más fácil de entender una geometría o la generación de un 3D, ya que ustedes están súper acostumbrados a ello, porque seguramente sus primeras aproximaciones fueron a través de SketchUp, por ejemplo, al mundo 3D, o a través de otros software como Blender, que son gratuitos, ¿ya? En donde yo tengo solamente una geometría que voy empujando, ¿no es cierto?, en función de sus caras, ¿ya? En este caso tenemos estos controladores, ¿ya?, que mueven en función de las caras, las aristas y los puntos una geometría. ¿Ya? El punto, si yo me voy aquí con el tab, lo puedo buscar y puedo seleccionar, ya en este caso ahí quedó como medio paraboloide, ya se formó ahí una superficie curva, ya. Yo puedo ir juntando también esto, puedo mover, por ejemplo, si me voy aquí, va, está súper chueco, no coincide obviamente, pero yo puedo ir juntando todas estas masas y puedo ir construyendo una masa mayor a partir de una sumatoria de masas, ¿ya? No necesariamente al crear el comando masa, y si yo hice eso con una masa, puedo seguir editando y sumándole cosas, ¿ya?
a mi masa. Ya, y puedo, en este caso, como se están intersectando, puedo... Vamos a ver si me agarra. Perdón, estoy fuera. Puedo cortar este con este. Entonces ahí se vació ese segmento. Ya, puede haber sido al revés también. Yo escojo el comando cortar y voy a escoger este y después este. Y ahí corté ese segmento en función de la forma. ¿Ya? Entonces esto, si bien es una geometría y esto es otra geometría, está dentro de la misma masa. Entonces si yo me salgo de la masa, es un solo edificio, por decirlo así. ¿Ya? En este minuto es simplemente una masa. ¿Ya? En cambio, este otro es, como es otra masa, no está unido. ¿Ya? Entonces tenemos esta primera manera de aproximarse a las masas a través de masa in situ. Es eh, un poquito abierto o poco controlado, por decirlo así, porque requiere como de un conocimiento previo, ¿ya? Entonces, Revit ofrece otros entornos también para trabajar las masas, ¿ya? No solamente este entorno de masa in situ. Y para eso, ¿cierto? Si yo me voy aquí al inicio, antes aparecía inmediatamente aquí donde uno tenía más familias en el inicio. Antes aquí también aparecía las masas. ¿Ya? O sea, está dentro de las familias, yo puedo tener una masa, porque las masas pasan a ser familias. Entonces yo puedo ir aquí en el inicio, puedo crear uno nuevo, y dentro de las plantillas, tenemos estas plantillas de masas conceptuales, y aparece esta plantilla de masa métrica. ¿Ya? Yo voy a mostrar este entorno. Y vamos a ver que es distinto, que no tiene la misma manera de representarse que el que están acostumbrados, digamos, como entorno gráfico de Revit. Este es el entorno de la plantilla, digamos, de creación de masas. Y por defecto viene un 3D que muestra los tres planos, ya del eje X, XY, X y el XZ. ¿Ya? Entonces tiene esos tres planos de trabajo, entonces me lo muestra así gráficamente para yo saber cómo se va a generar esa geometría. Incluso puedo copiarlos y trabajarlos para poder entender, digamos, la creación de geometría. Pero aquí en el comando crear, cuando yo comience a crear, van a empezar a aparecer otro tipo de herramientas y va a ser un poquito más explícito, ya no va a ser tan ambiguo la manera de crear esas geometrías. Yo voy a crear un spline, ¿ya? Y voy a escoger un plano de trabajo, voy a definir el plano de trabajo como este, ¿ya? Entonces voy a trabajar en ese plano, y voy a dibujar unas spline. Como yo estoy trabajando en ese plano, puedo crear una spline. En este caso la estoy haciendo un poquito al lote, ¿ya? Y como la creé, definiendo ese plano, se creó ahí, ¿ya?
está bien creada, está derechita, por decirlo así. ¿Ya? Entonces yo puedo ahora tomar este plano, como tiene un chinche, se lo voy a sacar, lo voy a mirar desde arriba y lo voy a copiar a una cierta distancia, ¿ya? Y voy a copiarlo nuevamente y voy a poner aquí a otra distancia, ¿ya? Entonces tengo 3 planos y voy a crear de nuevo, voy a definir ese plano, ahora voy a trabajar en ese plano y voy a crear otra spline no tan distinta, ¿ya? Y voy a definir nuevamente este y voy a crear otra spline ahí, enter. No sé bien qué va a pasar, pero vamos a ver. Entonces voy a seleccionar en orden, ¿ya? Eh, las splines, ¿ya? Con la tecla control las voy a seleccionar en orden y voy a presionar crear forma, ¿ya? Y acabo de crear una superficie, lo que se conoce como superficie. ¿Qué es una superficie? Es, por decirlo de alguna manera, una tela, ¿ya? Un manto o una malla geométrica, ¿ya? Que se crea y no tiene espesor, ¿ya? Las coordenadas que están dentro de esta superficie y que están, digamos, por decirlo, en el espacio, ¿ya? Yo creé, ¿no es cierto?, curvas en 2 dimensiones en los planos, ¿ya? Pero dentro de esta superficie hay curvas en el espacio, ¿ya? Que tienen un control, digamos, o una manera de representarse mucho más compleja. Y el hecho de que esto se vea así como suavecito tiene que ver con eso, con la representación del grado de curvatura, ¿ya? Yo voy a seleccionar esta superficie y para que se entienda un poco eso de las coordenadas, voy a dividir esa superficie, ¿ya? Con el comando dividir superficie. Y ahí aparecen estas rejillas, estos comandos de rejillas, ¿ya? Que son las rejillas en U y las rejillas en B, ¿ya? Y que tienen que ver con todo lo que sea curvo y que tenga un comportamiento en el espacio, digamos. Ya no hay X y Z, sino que están las coordenadas U y las coordenadas B, que tienen que ver, de alguna manera, si uno lo mira en planta, eh, con esa traslación en un sentido y en el otro, por decirlo, ¿ya? En horizontal y en vertical, o como quieran entenderlo. Entonces yo puedo subdividir esta superficie, ¿ya? Si la selecciono, me aparece aquí las rejillas en U y las rejillas en B, y puedo decirle cuántas rejillas yo quiera en un sentido o en el otro, ¿ya? Por ejemplo, si quiero paneles más largos, ¿ya? En este caso, no estamos controlando por una distancia fija, sino que estamos simplemente dividiendo el paño en unidades iguales, ¿ya? Iguales entre comillas porque a veces igual generan, digamos, superficies que, o sea, dependiendo de la superficie en la que estén generados, a veces el manto igual genera trozos que son un poquito distintos, ¿ya? O sea, el tramo de aquí puede ser más largo que uno de por aquí. En este caso se ven bastante similares, pero dependiendo de la curvatura, a veces se generan tramos distintos. ¿Y de qué sirve esto? ¿Ya? O sea, ¿para qué está orientado?
todas estas líneas son capaces de recibir elementos, ¿ya? Y aquí aparece como yo tengo seleccionada la superficie, aparece una propiedad y una familia que dice sin patrón, ¿ya? O sea, aquí está dividiendo una superficie sin un patrón, sino que solamente están las rejillas de un sentido y en el otro. Y si revisamos esto, hay varios patrones, ¿ya? Si yo coloco ese, por ejemplo, como encastrado, tipo ladrillo, ¿ya? Está uno de flechas, ¿ya? Que en este caso por la escala que tiene no se nota muy bien y por el grado de curvaturas que tiene. Fíjense que cada vez que yo voy aplicando un patrón, el grado de curvatura va adquiriendo una resolución distinta. ¿Ya? Fíjense, esta es la misma curvatura que yo hice, la misma superficie, pero está adquiriendo un grado de definición a partir de líneas rectas. ¿Ya? Entonces puedo aplicar uno hexagonal, que también está, por el grado de curvatura, está definiéndose de mala manera. Si yo vuelvo ahí sin patrón y aplico el hexagonal, me sigue aplicando, son muchos, bajemos el número, perdón, aumentemos el número aquí. Ahí sí, eran muy poquitos en ese sentido, entonces ahí tengo un mejor grado de definición. Y si yo aumento la resolución y digo 25 por 25, perdón, 25, para que no sea tan pesado. ¿Ya? Ahí tengo una mejor resolución de esto. Fíjense que ahí igual está pidiendo más resolución. Ahí el hexágono se está estirando. ¿Ya? Entonces puedo ir transformando esta curvatura y pensando cómo yo la voy a transformar o cómo la voy a construir en la vida real y qué grado de definición le voy a dar, ¿ya? Cómo la voy a construir, si esto van a ser, por ejemplo, este tipo de paneles, este es el grado de curvatura, no sé si se alcanza a ver ahí cómo se va definiendo a partir de piezas rectas. ¿Ya? Entonces, todos estos patrones, por ejemplo este que deja pasar, ¿ya? Sirven para después asignar elementos a esto. Por ejemplo, este que es un panel que se llama ajedrezado, tiene paneles o segmentos, por decirlo así, caras llenas y caras vacías. Y aparte están las rejillas. Entonces, si yo quisiera después asignarle a esos elementos un material o un tipo de elemento, por ejemplo, un muro o una cubierta, etcétera, podría tener un cielo o una cubierta llena y vacía, ¿ya? Y así con un patrón a aplicar. esto ya está creado, no tengo que cerrar ningún bosquejo. Y eso, a ver. Voy a insertar, no, entonces esto, espérenme un segundito. Ya, me voy a devolver. Entendiendo esto, por ejemplo, de los patrones, me voy a devolver aquí. Ya. Y vamos a empezar a suponer que esto
va a empezar a ser un edificio. Voy a borrar ese de ahí para trabajar solamente con una masa. Entonces, si yo selecciono esto, van a ver que el primer comando que me aparece como específico para trabajar en masas es este que dice suelos de masa. Ya, o sea, tengo esto que es un volumen genérico, ahora le puedo asignar algo que es un poquito más real o un poquito que me ayuda a definir un poquito más este esquema, que son los niveles. ¿Ya? Y yo puedo seleccionar aquí todos los niveles o algunos de ellos, porque lo que yo voy a definir aquí no es un suelo, es un suelo de masa, que es como un esquema de suelo. ¿Ya? Si yo le doy OK, me va a dividir en función de los niveles que yo creé, ¿ya? Esta masa. No quiere decir que estos sean pisos, ya que yo estoy haciendo el suelo definitivo. Simplemente dividió, ¿ya? Con otro esquema, que sería el suelo de masa, estas masas mayores, ¿ya? Y supongamos que este es el edificio. Yo como ahora iría transformando estos elementos en algo más tangible, ¿ya? Entonces, si me voy aquí a masa y emplazamiento, tengo la posibilidad de trabajar con esta masa, si es que esto ya fuera lo definitivo, puedo insertar un sistema de muro cortina que va a ser muy similar a lo que estábamos viendo. Por ejemplo, selecciono esa, más esa, más esa, más esa, más esa y más esta. ¿Ya? Y aquí le digo crear sistema y me va a crear un muro cortina que, si ustedes se fijan, va a estar adaptado a la geometría de la masa. Si yo selecciono, ahí me está seleccionando el panel, yo quiero seleccionar el sistema. Si yo selecciono el sistema, en este minuto no tiene ningún panel asignado. Le voy a poner un cristalado. Pero yo quiero cambiar el patrón. Voy a asignarle un perfil. Asignar todo igual, ¿no? Ya, ahí se está volviendo un poquito más real. ¿Ya? Y digamos que ya tengo ese sistema. Para este caso, por ejemplo, para la cara de arriba, tenemos la posibilidad de generar una cubierta. Entonces me va a pedir seleccionar caras. Yo le voy a decir que esa va a ser una cubierta. Voy a utilizar la cubierta por defecto nomás y le digo crear cubierta.
¿ya? Entonces ahí yo voy transformando esta masa en proyecto y, por ejemplo, si yo aprieto aquí el botón mostrar masa o no, esto es realmente lo que está en el proyecto. ¿Ya? La masa no es parte del proyecto. Esto es lo que yo he logrado convertir del proyecto a partir de la masa. Entonces, es así como yo voy generando geometría y convirtiéndola en elementos que realmente me sirvan, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo quiero crear un muro y, por ejemplo, quiero que esta cara diagonal sea un muro, lo selecciono, ¿ya? Y me va a crear un muro ahí. De hecho, esta era una de las pocas maneras de crear muros diagonales en los Revit antiguos, antes del 2020. Entonces, si ahora yo me voy de nuevo a masa y apago las masas, tengo ahí un muro inclinado. Si yo me voy a suelos, ya lo único que me va a pedir es que seleccione suelos de masa. Entonces, si yo me pongo aquí y lo selecciono así y digo crear suelos, ya después podría editar cada uno de ellos, pero ya tengo mis suelos creados. Apago la masa y tengo esto en, en mi esquema. ¿Ya? Entonces ahora puedo ir, por ejemplo, este es el nivel 3 parece. ¿Ya? Y puedo empezar a trabajar esto ya un poquito más específico. Supongamos que aquí va a haber un, un núcleo. Esto va a tener un recorte aquí y ahí. Entonces, si ahora me voy al 3D, yo puedo empezar a trabajar esto. Era el nivel 4 que yo quería, pero nivel 4. Vamos a mirar el 3. Ahí. Ya no sé que se movió. ¿Ya? Entonces, esto ya se empieza a transformar en un proyecto de a poco a partir de algo que era como súper esquemático. Y puedo volver a mi masa, puedo alterarla. ¿Ya? Y después puedo guiarme, digamos, con eso para editar mis suelos. ¿Ya? Si yo vuelvo a crear suelos con eso, eh, se van a, se van a actualizar. Por ejemplo, ese, si yo le digo actualizar, se va a generar con ese mismo borde, ¿ya? Y pierde la edición que yo le hice, ¿ya? Entonces, si yo selecciono y digo actualizar, se va a guiar con esa misma masa. O sea, si yo quiero ese mismo recorte, podría generar aquí otra masa y guiarme también con eso, ¿ya? Esto es como, digamos, a partir de las masas in situ. Una tercera manera de crear masas o elementos a partir de masas sería
con el comando componente, con modelar in situ, nos va a pedir primero que le digamos qué es lo que queremos hacer respecto a un punto de vista de las categorías. ¿Ya? Por ejemplo, si yo quiero hacer algo genérico que me sirva como para una masa, ¿ya? Puede ser una masa, en este caso es más que un muro, entonces yo quiero hacer algo más esquemático global, ¿ya? Entonces voy a hacer igual una masa, va a ser una masa 2, ¿ya? Y vamos a tener, digamos, las mismas herramientas y la misma manera de crear. ¿Ya? Lo que yo estoy buscando es... que como estoy habituado al antiguo, me pierdo un poco. Esto lo vamos a ver en la próxima clase, pero quiero ver si este entorno... Mm, espérenme un segundo. Estoy buscando un entorno adicional que me falta. ¿Cuál teníamos? Voy a cargar esta masa en el proyecto. Ah, no me dejó, esperen un segundo. Ya, la voy a colocar por aquí. Es gigante porque no la medí. Pero vamos a...
Me falta algo. Voy a... familia. Voy a construir un modelo genérico basado en patrón. Ya como tenemos un patrón, yo puedo crear elementos que se adapten a ese patrón, ¿ya? Y para eso está la plantilla de modelo genérico basado en patrón. Y voy a utilizarla para crear algo súper simple, que es... Vamos a crear un... entonces yo tengo, a ver, voy a seleccionar el patrón, que es esta mallita, y en el otro tengo el ajedrezado. Y voy a crear un rectángulo y voy a crear en esta cara, voy a definir ese, ya, y voy a dibujar un círculo, ya, y voy a seleccionar el cuadrado, voy a seleccionar el círculo, y voy a crear una forma sólida. Ya, entonces voy a hacer algo así, algo súper simple. Y lo voy a cargar en mi familia y en el proyecto. Para ver si nos carga. Entonces, mm, aquí está. Me quedó desfasado. Y no se está adaptando bien.
Yo creo que puede ser por las medidas. Espacio horizontal. Vamos a copiarlo. Entonces, vamos a copiar esto aquí. Y esto aquí. Ya se está poniendo pesadito ya. Y ahí quedó más calzado. Que todavía tiene problemas por el grado de definición de la curvatura. Ahí también está fallando. Aquí se están amontonando. Entonces esa curvatura ya no se puede definir por este tipo de elementos. Ya, fíjese que ahí se están destrozando también. Entonces, todo esto que es como un poco a mano, a veces se hace complejo de pensar porque uno va encontrándose con resultados que no corresponden. Ya, pues, esto es porque yo creé la superficie super al lote, eh, digamos, no tuve relación ninguna con la otra y no he estado midiendo nada. Pero por ejemplo, en esta curva que es un poquito más suave, eh, están casi trabajando bien. Y lo otro es que el patrón que escogí no era el mejor de todos. Entonces, si yo me voy aquí y, por ejemplo, escojo uno más funcional como el hexagonal y me devuelvo aquí y aquí también escojo el hexagonal, voy a borrar esto que creé y voy a hacer algo parecido. Voy a definir este, voy a crear un círculo y voy a seleccionar esto y circulito. Ya. Vamos a cargarlo aquí. Voy a sobreescribir. Entonces voy a ir a el patrón, el hexágono, el de mi familia. Vamos a ver si resulta. Y parece que mucho mejor. ¿Ya? Este quedó mucho mejor porque el hexágono permite un mejor desarrollo de las curvas y calzan todos los elementos. ¿Ya? O sea, si yo ahora me pusiera a detallar esto que está aquí es un elemento que funciona a partir de un patrón. ¿Ya? Esta mallita que está aquí es el patrón
yo selecciono qué tipo de patrón va a ser y me va a generar una plantilla automáticamente para que yo pueda diseñar un elemento. Las masas que yo voy generando se van haciendo de manera independiente. Entonces, por ejemplo, si yo voy definiendo cosas y voy a mirarlo un poquito más así para que sea más fácil. Supongamos que voy a tener un elemento que sea así. Ya, y eso lo voy a copiar, múltiple. Ya, y ahora voy a generar un panel que va a ser estoy dibujando nada que ver. Voy a definir el plano primero. Definición, voy a ocupar. ¿Va? Mira, me quedó ese por ahí arriba. Está un poquito lento. Está pesadito. Sí, profe, después de un rato como que igual se ponen súper pesados Sí, los archivos. es que esta familia y estos elementos son súper pesados. Como trabajan con patrones, requieren de harto procesamiento. Mucho tenía como listo para... Ya, ahí lo hice.
está demorando. Mira, lo hizo muy arriba. Incluso ese. Ah, es que ese también se fue para abajo. Está bien puesto ese, pero ese se fue para abajo. Vamos a volver a un punto. Esperar un ratito. Ahí parece que volvió a la normalidad. Ya voy a intentar definir, como está medio lentito, voy a ponerle F nomás, a que me crea que definí ese plano. Voy a dibujar. Voy a esperar un ratito a ver si reacciona. Ya, ahí está esa línea verde en la que tengo que haber dibujado yo. Yo quiero crear una forma. Quiero crear eso. Me está preguntando qué es lo que quiero crear. Yo quiero crear eso. Voy a volver a una vista sombreada. Ya, y esto. Está súper pesado. Ya lo voy a dejar así nomás para el ejemplo, para que no se siga demorando más. Entonces voy a cargar esto, voy a sobreescribirlo.
y se va a poner a pensar mucho rato, porque lo que está haciendo es generar todo ese mismo elemento multiplicándolo en la malla, entonces a partir del patrón. Y va a multiplicar todos los elementos que yo creé de una manera adecuada, se supone. Entonces vamos a esperarlo un poquito. Y vamos a ver qué sucede. Se creó esto. Igual se ve entretenido. Sí, está bueno. Ya, y si nos acercamos, vamos a ver que tenemos, bueno, yo creé una estructura cualquiera, pero fíjense que igual, bueno, ahí esas cositas faltó parametrizarlo un poquito más y hacer que entendiera que tenían que ir en esos puntos. Pero yo diría que se comportó bastante bien, a pesar de ese error, digo. Tenemos una estructura, unos puntitos de unión que están mal repartidos y que hay como un desfase ahí de la malla, no sé por qué. Ya, pero ahí está esa familia. Bueno, esto habría que pensarlo bien, porque como es algo recto que se está distribuyendo en una curva, se tiende a abrir en los encuentros. ¿Ya? Se supone que, a ver si alcanzo a dibujar antes de que se corte, se supone que tenemos una curva y estamos extruyendo cajas. Entonces las cajas van a generar estos encuentros. ¿Ya? Entonces ahí es donde uno tiene que definir si este elemento va a ser recto o se va a tener que adaptar a esa curvatura y va a tener que ser distinto. Entonces después va a venir un proceso de entender esa geometría que ya no va a ser una caja, sino que va a ser algo así, como diamantado, por decirlo. Y después va a haber que entender eso, cómo se fabrica al despiezarlo, digamos. Supongamos que sea algo así. Y eso digamos que se va a poder fabricar o va a ser una pieza completa. Supongamos que si fuese una piedra o un panel rígido va a tener que ser fabricado con ese borde, ¿ya? Para que no suceda ese encuentro. Así es que es algo que yo quiero controlar también. Y después donde podemos analizar también estos puntos que son los más conflictivos, ¿ya? Eso de ahí, ¿ya? Si ese grado de curvatura va a poder ser definido por estos elementos o no. ¿Ya? Para los que escojan el tema de fabricación digital, es algo que, digamos, uno hace cuando está diseñando orientado a la fabricación, es analizar todo esto para que el diseño se pueda realizar de una buena manera y tengamos, digamos, la menor cantidad de piezas distintas. ¿Ya? Eh, Eso se llama como optimización de la forma. ¿Ya? ¿Se va a cortar ya nomás? Antes de que se corte, les recuerdo el tema de la prueba. Alguien preguntó por ahí la contraseña. La contraseña es gráfica, ¿ya? No sé yo había dejado todo eso, que no sé por qué se cambió en la plataforma. Es tan rara esa cuestión que es gráfica sin ninguna gracia. Ya así que tal como suena, gráfica. Eh, Recuerden que es
con el librito de IFC, ábranlo, ténganlo ahí a un lado y van haciendo la prueba, porque está full enfocado en eso y no tiene mayor complejidad. Les dejo la hora siguiente para que la puedan rendir, porque es cortita, son 10 preguntas nomás. Y vamos a seguir explorando un poco esto de las geometrías complejas la próxima semana con un ejercicio un poquito más armado, ¿ya? Vamos a dejar esto un poquito de la exploración, de construir un poquito en vivo, pero era para yo presentarles más o menos para dónde va a ir orientado el asunto. Y vamos a hacer un ejercicio, digamos, más concreto. Con algún referente, voy a buscar ahí algún referente que podamos hacer y hacer, a ver si podemos hacer el ejercicio todos juntos. ¿Ya? Pero como ya vieron, todo esto va requiriendo cada vez más máquinas. Así que ténganle paciencia a sus computadores. ¿Ya? Nos vemos la Ya, próxima profe. semana. Ya, profe. Gracias. Ya, que estén bien. Chao, profe. Chao, chao.